Diego Valdés. Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase ética en el cuidado de sí. El compañero Diego Valdés se está integrando en este momento. Y Diego Valdés, ¿cómo estás? Ese milagro que te dejas ver, compañerito. Diego Alonso, ¿cómo estás? ¿A dónde has andado? Diego Valdés. ¿Qué onda, profe? Pues ya te extrañábamos. Perdón, andábamos por ahí. Pues sí, pero tienes que estar en clase todos los días que haya clase, muchacho. Hay que, mucho de todo se convierte en malo, profe. Y pues ya era excesivo. Y pues ya ahí mis compañeros ya se debieron de poner al corriente. Pues Los sí, dejé una semana para que se pusieran al corriente, profe. que trabajaran ellos. Sí, ya dije, Bueno, no, rífense la misión. para Ya. que te repongas de la ausencia, tienes que participar mucho. Sí, profe. Órale, bien. Son 2 de la tarde con 52 minutos del martes 27 de abril del 2021. En esta ocasión, vamos a tener la clase ética en el cuidado de sí. En ética vamos a ver 2 videos. Historia de la economía y el otro, ética en la planta productiva. ¿Por qué son importantes los dos temas? Porque ustedes en la próxima semana deben desarrollar su proyecto integrador y entonces el proyecto integrador indica que ustedes son dueños de una empresa con X condiciones, X características, van a producir X producto, bla, 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 y entonces deben saber historia de la economía, aspectos de las luchas de clases, por qué debe haber una ética en la planta productiva y todos esos asuntos para que ustedes tengan una visión también amplia de lo que es una empresa productiva y cómo llevar las relaciones productivas, las relaciones de trabajo, las relaciones interempresarial, es decir, la empresa tiene una presentación, una imagen, etcétera, y esa imagen también va relacionada con la cuestión del trato al trabajador, de las prestaciones salariales, prestaciones de ley y todo eso que dentro de la economía es importante. ¿De acuerdo? Entonces, 2 videos, historia de la economía y ética en la planta productiva. Vamos a ver el primero porque ese está interesante, historia de la economía. Y entonces siempre sale a relucir la cuestión de la antigua Grecia. Por lo tanto, en la antigua Grecia sucedieron cosas muy interesantes. Aparte de que era democrático el mundo de los griegos, pero también tenían esclavos y esclavas, y entonces ahí había cosas mezcladas muy interesantes que son las bases del pensamiento moderno en varios aspectos, muchos, el aspecto ético, el aspecto moral, el aspecto hasta en la guerra, los griegos tuvieron mucho que enseñar al mundo. Bien, pues vamos a ver esta cuestión. Cultura y el pastoreo de autoconsumo. Los esclavos, la principal. Desde el principio. Bien. Lo ponemos ahí arribita. Bien, entonces empezamos en el tiempo cero. En Grecia, las actividades básicas fueron la agricultura y el pastoreo de autoconsumo. Los esclavos, la principal fuerza de trabajo. Producían tejidos,
piezas de alfarería, metal o madera, pero el mercado era débil. ¿Cómo? ¿No había salarios? Y ni teoría de precios. Pero entonces, ¿por qué es importante acercarnos a Grecia? Porque fue ahí que por primera vez alguien emitió juicio sobre lo que la actividad económica debía ser y hacer. ¿Es ético cobrar un interés por prestar dinero? ¿Es correcto tener esclavos? Tengo algunas dudas, pero de que el lucro es una infamia, estoy seguro. Oye, ¿los romanos se ocuparon de los asuntos económicos? La gran aportación fue el derecho romano, que, entre otras cuestiones, dio identidad formal a la propiedad privada. El derecho romano llega hasta nuestros tiempos y todavía rigen muchas cosas en la sociedad que está basado en el derecho romano. Eso lo pueden preguntar con el director de la escuela, porque él es abogado, y entonces, derecho romano, cuestión histórica, pero muy importante. Bien, derecho romano, acuérdense. Que, entre otras cuestiones, dio identidad formal a la propiedad privada. La propiedad privada es el poder jurídico que tiene un individuo sobre una cosa. Exacto, poder jurídico que más tarde fue base para desarrollar el capitalismo. Pero calma, estamos en Roma. Aquí también se originó la cristiandad. Y una visión moralista de la economía. Durante la Edad Media, los campesinos comían de sus cultivos, hilaban sus ropas y daban a los señores feudales parte de su producción. El mercado era débil. Sin embargo, el filósofo Tomás de Aquino, retomando las inquietudes de Aristóteles, analizó la equidad en el precio de los bienes. El precio justo es una obligación religiosa. Quien lo quebrante será condenado. A quemarse en el infierno. Como en Grecia y Roma antiguas, en la Edad Media la economía se mezcló con la ética. Apaga ese infierno y prosigamos nuestro viaje. Entonces, imagínense. El descubrimiento de América y la exploración del Lejano Oriente fortalecieron el mercado. Entonces es que aparece el mercantilismo. Entre el siglo XV y mediados del XVIII. Exacto. Los mercantilistas conquistaban nuevos territorios y obtenían materias primas. Decían que para tener una economía fuerte, un país debía vender mucho y comprar poco, así como acumular metales preciosos. Pero, ¿influyeron el oro y la plata extraídos de las minas del Nuevo Mundo? Uy, muchísimo. Representaban poder y seguridad para los países e influyeron en la llamada revolución de los precios. ¿Revolución de los precios? Sí. Ante la gran cantidad de oro y plata que había, los precios de los bienes, se elevaron. Pero, ¿y la producción? La producción estaba destinada a la exportación, por lo tanto los salarios eran muy bajos. Hay una historia o anécdota que en ese tiempo, pues, los viajes al oriente, por decirlo así, de donde iban a traer las especies, entonces compraban especies, compraban seda, compraban muchas cosas, pero lo compraban con oro, y ese oro iba a parar a los, ¿cómo se puede decir? A los templos religiosos del oriente. Por eso es que en muchos lugares de por allá, en el oriente, las cúpulas o los techos están cubiertos de oro, porque todo lo que compraban los europeos lo pagaban en oro, y allá pues producían muchísimas especies, y entonces circulaba el oro, y como tenían mucho, lo dedicaban a la cuestión de la construcción de los templos. Muchas cúpulas, muchos techos en el extremo oriente están cubiertos de oro. Incluso también en la Rusia de los zares hay lugares donde cubrieron con oro sus techos de los templos. Los trabajadores deben ganar lo necesario para subsistir, ser menos ociosos y más productivos. A mediados del siglo XVIII surge en Francia la fisocracia. Fue una escuela de pensamiento contraria al mercantilismo y poca influencia. Pero
importante, pues los fisiócratas dieron a la economía un enfoque político y plantearon el liberalismo económico contra la regulación del Estado. Ellos creían que la agricultura era la única fuente productiva de la economía por su capacidad natural de generar excedentes. Y a los productos de fábrica los consideraban estériles por no poder multiplicarse igual que una semilla. Ahora bien, en el llamado siglo de las luces, ocurrieron importantes acontecimientos que dan un nuevo enfoque a la discusión económica. Se divulgaron grandes tratados políticos y filosóficos, entre ellos una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones del escocés Adam Smith, obra que da inicio a la escuela clásica, que es la primera escuela moderna de economía. Ahí se habla de la mano invisible. Sí, pensaban que el mercado se regulaba bajo la guía de una mano invisible. Cada persona, al perseguir su beneficio, favorecía el de toda la comunidad. Podemos pensar que el carnicero, el panadero o el que hace cerveza entregan sus valiosos productos con el único interés de ganar dinero. Pero al hacerlo también atienden los intereses de todos los demás. Claro, las cosas llegan al consumidor porque alguien espera ganar dinero con ello, pero finalmente todos obtienen un beneficio. La escuela clásica consideraba a la división del trabajo como una forma eficaz de aumentar la producción. ¿Cuánto tiempo dominó el pensamiento de la escuela clásica? Algunas ideas de la escuela clásica se estancaron al finalizar el siglo XIX y desaparecieron, y otras continúan vigentes. Esa escuela clásica es un pensamiento muy importante en este periodo, pero todavía el pensamiento de Adam Smith llega a nuestro tiempo y viene encubierto cuando dicen que América es para los americanos. ¿Pero cuáles americanos? Pues los del norte, los norteamericanos. Y entonces ya vienen cosas muy interesantes dentro de la cuestión económica, dentro de la distribución de la riqueza, dentro de la distribución del mercado y otras cosas importantes. ¿El marxismo fue una respuesta a la escuela clásica? Mira, Marx vivió los efectos de la revolución industrial para constatar que la clase trabajadora recibía escasos beneficios. Marx aseguraba que la escuela clásica no tenía sustento histórico al afirmar que las mercancías, el dinero y el comercio eran cuestiones naturales y no consecuencias de la historia. La sociedad capitalista está conformada por dos clases sociales, capitalistas y obreros, cuyos intereses son irreconciliables. En su obra, El Capital, Marx analizó las bases económicas de la sociedad moderna, el modo de producción capitalista, la formación y lucha de clases, así como las leyes que rigen el desarrollo histórico de la economía. Oye, pero Marx coincidía con los clásicos al decir que el trabajo es la única fuente generadora de valor. Sí, pero también aseguraba que el capitalista se queda con una parte del valor generado por el obrero. La plusvalía. Exactamente. Además, Marx decía que el capitalista, buscando aumentar la producción, reinvertía parte de esa riqueza en tecnología, desplazando a los obreros y formando lo que se conoce como ejército industrial de reserva, mismo que reducía los salarios y generaba más miseria. Ajá, también. En este concepto de ejército industrial de reserva, estamos en ese tiempo actual. En este tiempo estamos en eso. El ejército industrial de reserva. Por ejemplo, la población joven de México le genera una garantía a las empresas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber mano de obra y la va a haber de manera barata. Ustedes que están siendo jóvenes ahorita, siguen estudiando y al poco tiempo se van a integrar a el ejército industrial de reserva. Cuando van a ir a buscar un trabajo, llegan y hay
50, 100 prospectos para una plaza. En ese sentido, pues ¿a quién van a contratar? Pues al mejor preparado, al que menos cobre y al que más aguante la jornada terrible de trabajo. Ahí empezaron los problemas históricos. Disminuía el consumo y aumentaba las mercancías en circulación. Un círculo vicioso. Ahora, diversos pensadores en distintos países y casi al mismo tiempo analizaron el comportamiento del mercado y los precios. Muchos coincidieron en sus ideas y crearon la corriente neoclásica. O sea que influyó la prosperidad que estaba ocurriendo en las sociedades occidentales. Claro. Además, en la investigación y el conocimiento científico, había un clima optimista que contagió a los pensadores neoclásicos, quienes hicieron suya la fe en el progreso y la bondad de sus resultados. Los neoclásicos fueron los primeros en aplicar el análisis matemático a la economía. Así es. Además, aseguraban que los individuos eligen razonablemente para obtener beneficios, sean consumidores o productores, y eso favorece al mercado. Para ellos la competencia era básica. El vendedor siempre querrá cobrar más y el consumidor querrá pagar menos. Al haber competencia, la oferta y la demanda llegan a un precio que equilibra las expectativas de ambas. El mercado se arregla solo y los precios se equilibran. Algo así como la mano invisible de Smith. ¿Aceptaban que el Estado interviniera? No, hombre, ni tampoco la existencia de monopolios. ¿Cuándo declina la estrella de los neoclásicos? En los años 20 empezó a recibir severos cuestionamientos por su limitada capacidad de respuesta. Definitivamente la crisis financiera de 1929, la caída en la producción y el desempleo masivo fue su desgracia. Ese periodo se conoce como la Gran Depresión. Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, los países más industrializados pues no tienen a quién venderle, hay un excedente en las mercancías, pero no hay quien compre. ¿Por qué? Pues por toda Europa quedó en ruinas y entonces habría que estar remodelando la cuestión esta, pero Alemania tenía que pagar por los destrozos de guerra, porque perdió la guerra mundial, la primera, y entonces, pues, Alemania siempre se había caracterizado por ser el motor de la economía en Europa, pero en esta ocasión no había el principal comprador, y entonces todos empezaron a decaer, a decaer, a decaer, las empresas quebraron, y en ese periodo de la Gran Depresión mucha gente se suicidó por no tener trabajo y no tener para comer. Bueno. Ellos sostenían que la economía lograría el equilibrio por sí misma sin intervención del Estado. Pero la economía se colapsó. Sí, hubo una recesión, pero años después, John Keynes publicó su obra Teoría General de Ocupación, el Interés y el Dinero, que da inicio a la revolución keynesiana, aunque la escuela neoclásica no muere del todo. Creo que estoy escribiendo un libro sobre teoría económica que producirá una gran revolución en la manera de pensar del mundo sobre los problemas económicos. Supongo que no enseguida, sino en el curso de los próximos 10 años. Pero, atención, la escuela neoclásica no termina aquí. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué más dice Keynes? Entre otras cosas, que el mercado por sí mismo no puede arreglar sus desajustes y que el Estado debe intervenir en la economía a través de inversiones públicas. Como la construcción de grandes obras. Sí, en parte. Al principio, las ideas de Keynes encontraron resistencia entre los principales economistas norteamericanos, pero con el tiempo fueron aceptadas. Entonces, siguen vigentes. Bueno, sí. Después de la crisis del 29, la corriente neoclásica reformula su pensamiento, tomando lo mejor y estableciendo lo que se conoce como la síntesis neoclásica. Entiendo. Una vez más, hay un reacomodo de ideas. En el transcurso del siglo XX surgieron nuevas corrientes como la escuela monetarista, liderada por Milton Friedman. Él propuso regular la cantidad de dinero en circulación para controlar la inflación y adaptó una antigua teoría del dinero.
Milton. A largo plazo, las variaciones de la oferta de dinero influyen en el nivel general de los precios, pero no afectan a la producción ni al empleo. Uy, suena complicado. Oye, ¿quiénes son los líderes actuales? Mira, en este momento existen otras escuelas o corrientes de pensamiento como las expectativas racionales o los post-keynesianos, pero no hay escuela líder. Continúa el debate pues los desequilibrios de la economía siguen sorprendiéndonos. Digamos que no hay escuela con bola de cristal. Bueno, es que el pensamiento económico busca precisión para anticiparse a los problemas y encontrar equilibrio, pero Insisto, por eso sería bueno contar con una bola de cristal. Así todos los economistas estarían de acuerdo. yo creo que ni con una bola de cristal se pondrían de acuerdo. Decía Bernard Shaw, si se colocaran a todos los economistas uno al lado del otro, aún así no llegarían a una conclusión. Bien, esta estuvo genial, muy interesante. Tenemos un poco de tiempo para el otro video. Tenemos tiempo para el otro video, el de ética en la planta productiva. ¿Sale? Y entonces, ética en la planta productiva, muy interesante. A ver cómo nos va con este. ¿Cómo vieron el video, Carlos, Giovanni, Kevin, Tobar, Diego Valdés? ¿Cómo vieron el video? Historia de la economía. Todo muy interesante, profe, más de eso de compra y venta y la demanda y todo eso. Interesante. Muy bien, muy bien. Esto es lo que en el siglo XX y XXI generó otra guerra mundial, luego la Guerra Fría, luego muchos conflictos. Y actualmente el petróleo es uno de los puntos de conflicto muy importante. ¿Sale? Entonces, vamos a ver esta cuestión. Es un video que ya había preparado. A ver, permiso, tantito, porque tenemos un poquito de tiempo y espero que sí nos dé la oportunidad de verlo, porque este es interesante más o menos. Ética ejemplo de ética en las empresas. Ahí está. Ya dura 4 minutos. Tenemos tiempo suficiente para verlo. Bien. Esa es triste la historia. Esta es triste la historia. Vamos a verlo. Observen la vestimenta, por favor, de las personas.
¿Me pueden decir un poquito al respecto de la vestimenta de estas personas? Algo que ustedes distingan, porque es importante Como la edad, analizar. güey. Diga. La edad, por ejemplo, el que tiene como el de los Tigres, es como más viejito, ¿no? Como que está ahí el flow de más de antes, y el otro se ve como el que está al lado de él, se ve como que no es de otro país, ¿no? Pero está chavo. Y la señora también se ve que está chava. Y Sí, bien, es de otro país y está joven. ¿Qué más puedes decir? ¿Qué más se puede decir viendo la imagen? ¿Qué aspecto tiene la señora? También es de media edad porque se ve que tiene un poco de canas. Usa lentes, ya es algo mayor de edad, ¿no? Hay otro aspecto interesante. Observen la vestimenta del joven, su gorra, y este es como musulmán, el sujeto, pero el otro es de color oscuro, ya es maduro, de la raza afroamericana. Y la mujer, por sus rasgos de edad y demás, parece que es latina. Y entonces, esta historia es en Estados Unidos, donde a las minorías les exigen trabajar, pero no hay compromiso de pago porque nunca lo trataron ese asunto. El jefe simplemente llegó a ordenar. Bien, continuamos. Él decide lo que es bueno y lo que es malo. Aunque lloren y rueguen que les pague más, no lo haré. Es su obligación trabajar lo que se les pide. Ajá, observen, salga de mi oficina, está usted despedido. Por eso es que los trabajadores no se atreven a exigir sus derechos, primero porque el sueldo es muy bajo y apenas se alcanza para mantener a la familia, y luego el riesgo de despido latente. Por eso mucha gente no se defiende, ¿no? No levanta la voz. Después de muchos intentos, lograron encontrar al dueño. No diga más, con eso es más que suficiente. ¿Qué le va a hacer? Lo va a despedir también. Ah, no.
estuvo bien que los explotaras de esa forma. Ni el cómo los tratas. Lamento decirle que está usted despedido. Te vas a arrepentir. ¿Ustedes creen que no va a encontrar otro líder como él? Pues yo creo que sí, ¿no? Teniendo una buena comunicación con el patrón y acordando las situaciones importantes del trabajo. Ahí está una conclusión. Hay una conclusión muy importante, pero hay una realidad triste, una realidad triste. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, las empresas necesitaron muchos trabajadores. Y entonces, en ese tiempo, muchos mexicanos fueron a trabajar a Estados Unidos y las condiciones de trabajo eran tan pesadas, tan incómodas, que por eso decidieron traer las empresas a Monterrey, por ejemplo, a la franja fronteriza de México, y desde acá producían lo que Estados Unidos necesitaba sin necesidad de compromiso obrero patronal. Pero en Estados Unidos las empresas tenían muchos accidentes, no había condiciones favorables de trabajo y entonces había muchas quejas. Y ahí, en ese periodo, junto con Canadá, Estados Unidos y México, implementaron la cuestión de los sindicatos. Y hay una película donde se muestra que el sindicato nace ahí, en ese periodo, 1940, etcétera, fortalecen las actividades del sindicato con la finalidad de controlar a los trabajadores y que nada más uno o dos o un grupo muy reducido sean los que lleven la voz de las mejoras posibles hacia la empresa para que no haya tantos accidentes o prevenga accidentes. Y entonces, en ese periodo y en ese documental que vi, aparece la idea de establecer sindicatos rojos que son los que más controlan y más fácilmente controlan a los trabajadores. Por lo tanto, en México, los sindicatos charros, que les llaman, los sindicatos que mueven a la gente y que pues nada más nos ofrecen un aumento salarial así del 2.9, 3.1%, aun cuando la inflación es del 6 o del 7, el aumento salarial que ofrecen a los trabajadores es de casi la mitad. Y en 40 años de periodo neoliberal, nuestro salario, se puede decir, o nuestro poder adquisitivo se ha reducido tanto que ahora un salario mínimo no alcanza para comprar ni la mitad de lo que es la canasta básica, que de alguna manera esta es la cantidad más digna de sobrevivencia. Entonces, este video, junto con el anterior, tiene mucho que ver con la cuestión de la ética en la empresa y lo que ustedes también tienen que verificar o checar en ética, por ejemplo, allá con sí, en ética, que estamos ahorita, en la cuestión de las relaciones obrero-patronales, qué es el ejército industrial de reserva, qué es la revolución industrial y todo ese asunto. Diga, Giovanni. Profe, eso está en el artículo 123 de la Constitución.
No te oigo bien porque se deforma un poco tu sonido. Profe, que... ¿Sí me escuchas? Sí, ahorita sí. Ah, bueno. Que eso está en el artículo 123 de la Constitución. Exacto. Sí. Ahora en este año 2021, el presidente de la República propone el cambio de la relación laboral, el famoso outsourcing, que le llaman, es decir, la contratación por fuera a las empresas, tiene que ser regulado porque ahí no hay condiciones de trabajo, no hay seguridad, no hay cesantía por edad avanzada o no hay algunas prestaciones básicas. Muchas empresas no ofrecen seguro social, no ofrecen un sueldo real, etcétera. Entonces, en este tiempo, 2021, outsourcing es una cuestión que están checando para que todos los trabajadores en México tengan oportunidad de progreso y de seguridad en el trabajo. Entonces, esto de la historia de la economía, la ética en la empresa, es muy importante. Jaciel, Diego Valdés, su punto de vista. Julio Roque, diga algo. Pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre lo que estamos viendo, amigo. Hay que informarse. Ustedes van creciendo y van en camino hacia el Ejército Industrial de Reserva. Es decir, dentro de poco ustedes van a solicitar trabajo y si no estudian... Profe, pero para eso ya se crearon los comités de trabajo, ¿cómo se llama? Cuando tienes, sí, un cierto grupo de trabajadores se encargan de los problemas así de injusticia y todo eso. ¿Cómo se llama? Se me ¿El olvidó su nombre. sindicato? Sí, el sindicato, exacto. Y ya, pero para eso se Pero crearon, ¿no? el sindicato lo pone la empresa y le dicta todas las políticas hasta lo que les van a aumentar. No pidas más del 3%, pero empezamos con el 7%. Y en el juego supuesto de que nos vamos ajustando, le vamos bajando y que quede en el 3%. Y hay una pequeña compensación para los líderes sindicales por lograr el 3%, no el 7%, porque eso es un desfalco a la empresa. Y entonces todo esto en México está amañado, terriblemente amañado. Antes había derecho laboral, ahora existe el derecho empresarial. Hacen que los empresarios tengan las leyes a su favor para hacer todo al revés. ¿Sale? Entonces, pues ya nomás tenemos 3 minutitos a partir de este momento. ¿Cuáles son algunas cuestiones que quieran platicar o quieran comentar o algo por el estilo? En casa, pueden preguntarle a su papá, a su mamá, cómo es el ambiente laboral donde trabajan, cuáles son las prestaciones que tienen, cómo es la cuestión de la vida laboral en donde trabajan, porque ustedes ya con la edad que están, ¿cómo se llama?, acumulando, en poco tiempo van a ser trabajadores y si llegan con los ojos cerrados, pues imagínense, por eso es importante que terminen una carrera, que ofrezcan una mano de obra más calificada y más preparada para su futuro más inmediato. ¿Cómo ven? 1 minuto y nos vamos. Nada por aquí, nada por allá. Pues nos empezamos a retirar si gustan. Y pues, ¿qué pueden decir de los videos
Siempre es importante su punto de vista y se espera que ustedes hagan comentarios, porque es para ustedes, es para que ustedes aprendan, conozcan la historia y sepan muchas cosas de los tiempos en que vivimos. ¿Nada? Pues nos retiramos entonces, jóvenes. Adiós, Julio Roque, Jaciel Miranda, Luis Varela, Kevin Tobar. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, las clases para ustedes, es para que ustedes tengan una visión del mundo que les espera. Sale, Jaciel, Luis Varela, nos vemos, adiós. Como dicen en mi pueblo, au revoir. Less than 1 minute. Entonces tenemos menos de un minuto, que ya se acabó nuestro tiempo.